Lamentablemente, Jungkook no puede tener tranquilidad. Una mujer que sería una presunta stalker de Jungkook fue arrestada recientemente en Seúl, en un caso que ha generado mucha preocupación entre los fans. El pasado 4 de enero, la comisaría de Yongsan informó que detuvo a una mujer de nacionalidad brasileña de aproximadamente 30 años, identificada como la señora A, por una supuesta violación a la ley de castigo de delitos de stalking. De acuerdo con el informe policial, ese mismo día, alrededor de las 14:50, la mujer se presentó en la residencia de Jungkook, ubicada en el distrito de Yongsan-gu. Allí causó disturbios al lanzar correspondencia dentro de la propiedad, un acto que encendió nuevamente las alarmas, ya que no se trataba de un hecho aislado ni de la primera vez que aparecía en el lugar. Según las autoridades, la señora A ya había sido detenida en 2 ocasiones durante el mes anterior por visitar repetidamente el domicilio del artista. Tras esos incidentes previos, el equipo legal de Jungkook presentó una solicitud formal para que se emitiera una orden de restricción en su contra, con el objetivo de proteger su seguridad y evitar que la situación siguiera escalando. La policía señaló que continuará investigando el caso para aclarar todos los detalles y determinar las medidas correspondientes. Sin embargo, lo ocurrido ha causado molestia y frustración entre muchos fans, ya que consideran que las acciones preventivas llegaron demasiado tarde. En relación con este caso, una cuenta perteneciente a un sitio de fans en Twitter compartió información adicional sobre lo que ocurrió detrás de escena. Según explicaron, el equipo del sitio se enteró de la existencia de esta mujer hace un tiempo y trató de manejar la situación de manera interna. Con ayuda legal, lograron contactar a algunos de sus familiares, ya que la propia mujer había documentado todo en sus redes sociales, publicando datos personales como su nombre completo, edad y lugar de origen. De acuerdo con el testimonio compartido, ella estaba completamente convencida de que Jungkook era su alma gemela. Una creencia totalmente irreal y preocupante. También señalaron que la mujer viajó sola a Corea con la intención de trabajar, pero al mismo tiempo intentó acercarse al artista. Incluso llegó a publicar en redes sociales detalles sobre su detención, la orden de alejamiento y cada paso que iba dando, exponiendo la situación públicamente. El caso fue derivado a la cuenta Protect Choka Bae, con quienes trabajaron de manera conjunta. También enviaron correos electrónicos a la embajada desde su país e intentaron agotar todas las vías posibles para que se tomaran medidas más firmes, pero lamentablemente nada dio resultado. Según relatan, todo el proceso fue extremadamente agotador y frustrante. Finalmente, expresaron su descontento con el manejo del caso por parte de la policía coreana. Mencionaron que la mujer fue detenida el día 13 y luego liberada, y que la orden de alejamiento se emitió después, cuando, según ellos, debería haber existido un castigo más serio desde la primera detención. Para muchos, este caso deja en evidencia lo difícil que es manejar situaciones de acoso de este tipo y la importancia de actuar de manera más contundente desde el inicio. BTS volvió a encender la emoción de millones de fans en todo el mundo tras revelar nueva información sobre su próximo álbum y el inicio de una nueva gira mundial, algo que no ocurría desde hace varios años. Este domingo 4, el grupo compartió oficialmente los primeros detalles de lo que será su nuevo trabajo musical, marcando así su primer lanzamiento completamente nuevo en casi 4 años. Una espera que para ARMY se sintió larguísima. Según lo informado, BTS anunciará las fechas de los conciertos el próximo 13 de enero al mediodía, horario de Brasil. Una noticia que ya tiene a los fans contando los días y especulando sobre los países que podrían formar parte del tour. En un comunicado oficial, el grupo expresó su entusiasmo por este nuevo capítulo, dejando en claro que tanto el álbum como la gira representan un momento muy importante en su carrera. Ellos mismos explicaron que este quinto álbum tiene un significado especial,
ya que no solo marca su regreso después de 3 años y 9 meses sin un lanzamiento grupal, sino que también muestra la dirección que BTS tomará de ahora en adelante. Es, en pocas palabras, una especie de punto de partida para una nueva etapa, tanto musical como personal. Uno de los aspectos que más destacaron es que los miembros estuvieron profundamente involucrados en todo el proceso creativo. Desde la música hasta el concepto, el álbum está impregnado de los pensamientos, emociones y colores propios de cada integrante. A través de las canciones, BTS expresa de manera musical las emociones, dificultades y experiencias que han atravesado a lo largo de su trayectoria, algo que siempre ha sido una de las características más valoradas por sus fans. El álbum estará compuesto por 14 canciones y, según el comunicado, cada una de ellas contiene historias conmovedoras que BTS desea compartir con ARMY, quienes esperaron con paciencia y fidelidad el regreso del grupo. Se trata de un trabajo que busca representar de la manera más auténtica posible quiénes son hoy como artistas y al mismo tiempo funciona como una forma sincera de agradecer a los fans que los han acompañado durante todo este tiempo, incluso en los momentos de pausa. Además del lanzamiento del álbum, BTS confirmó oficialmente que se embarcará en una gira mundial una vez que el disco vea la luz. El calendario completo de la gira se dará a conocer de manera separada el 14 de enero a la medianoche, lo que corresponde al 13 de enero al mediodía en Brasil. En su mensaje, el grupo pidió a los fans que continúen brindándoles amor y apoyo mientras comienzan esta nueva etapa de su carrera a través de estas actividades promocionales. Aunque todavía no hay fechas confirmadas, los rumores ya están circulando con fuerza y señalan que la gira podría incluir alrededor de 65 conciertos en distintas partes del mundo, lo que la convertiría en una de las más grandes de su carrera. Como era de esperarse, esto ha despertado una enorme expectativa, especialmente en países que llevan años esperando su regreso. Brasil es uno de esos lugares donde BTS cuenta con una base de fans inmensa. El grupo ha visitado el país en varias ocasiones, y la última vez fue en 2019, cuando se presentaron en el estadio Allianz Parque de São Paulo ante más de 90,000 personas. Aquellos conciertos quedaron grabados en la memoria de los fans y también dieron origen al DVD titulado World Tour Love Yourself, que documentó ese momento tan especial. Ahora, con un nuevo álbum en camino y una gira mundial confirmada, la expectativa vuelve a estar por las nubes. Para muchos fans, este anuncio no solo representa nueva música y conciertos, sino también el regreso de BTS como grupo a los escenarios, compartiendo nuevamente su arte y su mensaje con el mundo.